Este año 2021 tampoco celebraremos las fiestas de la Virgen Blanca. Dentro de unos años esperemos que todas esas tradiciones vuelvan, pero sí lo que queremos hacer es recordar este año también una tradición de estas fiestas como son los blusas inescas. Para ello, ¿quién mejor que Jesús Prieto Mendaza, antropólogo, miembro de la cuadrilla Beresiac, bueno, y un conocedor absoluto de toda la tradición? Bueno, no tanto. Hay gente que seguro que me gana, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, la verdad es que las fiestas, sobre todo las fiestas de la Blanca, siempre me han fascinado desde niño y luego también profesionalmente como investigador social, pues también me ha gustado trabajarlas, escudriñar un poco en los rituales, en los orígenes, en los cambios, ¿eh? Y bueno, pues sí, 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 2 años ya sin fiestas. El año pasado la frase más habitual en estas fechas era, bueno, aguantemos un poquito que en el 2021 nos veremos y con más fuerzas. Bueno, pues la triste realidad es que tampoco, y yo imagino que a corto o medio plazo esto vamos a tener que pensar que van a ser de otra forma. También las cuadrillas de blusas inescas, también nuestras reuniones, también los rituales, también las comidas, también el llamado paseillo, la ida o la vuelta de los toros va a cambiar, porque si las fiestas de Vitoria tienen algo es precisamente, pues como digo yo, no tienen grandes fuegos de artificio, no tienen semanas corales o conciertos de... No, lo que tienen es la vida en la calle, por lo tanto interacción social, amistad, juntarse, saltar, comer, reír y participar y hacer participar a la gente de los bailes, de la música de las fanfarres o de los chistus. Pues Claro, precisamente vamos a aprovechar, ¿no?, para recordar todas esas cosas. esto ahora no se puede hacer, no se puede Bueno, hacer tal y como lo hemos entendido y lo hemos hecho en mi caso, durante casi 60 años. bueno, la gente muchas veces no oye la palabra blusa y hay mucha gente que todavía se escandaliza, ¿no? Piensa en el típico blusa que lo único que hace es salir de fiesta, beber, comer y poco más, pero se ha cambiado también mucho. Ha cambiado mucho. Algo de eso hay. Sí es cierto que durante mucho tiempo se han hecho excesos increíbles que ahora, realmente en este momento, casi nos aterrorizan, ¿no? Yo he participado siendo joven de algunas que de verdad no se pueden contar. Hombre, las cuadrillas de blusas inescas evidentemente no son unos paracaidistas que bajan del 5 de agosto, sino que están insertos en una sociedad. Los cambios sociales también afectan a las cuadrillas de blusas inescas. En ese sentido yo creo que se han limitado, se han acotado y afortunadamente se han eliminado muchísimas de las cuestiones que hace años los blusas, sobre todo antes de ser blusas inescas, los blusas hacían o hacíamos. Yo creo que eso ha ido a mejor, está mucho más controlada, es decir, en este momento el que aprovecha la blusa para pasarse cualquier tipo, estoy hablando de faltar el respeto a una persona, faltar el respeto a un anciano, faltar el respeto a una mujer, faltar el respeto a una persona con otra identidad sexual, eso en este momento es absolutamente impensable, porque la normativa de las propias cuadrillas y la normativa de la comisión o de la Federación de Blusas Inescas lo impide, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido hemos ido a mejor. Hay otras muchas cosas de las que podríamos hablar que en mi opinión han sido quizás un retroceso, pero en general, en términos generales, hemos ido a mejor. Bueno, pues iremos viendo cuáles son esos retrocesos. Me pica la curiosidad, ¿eh? La magia de la fiesta. ¿A qué te refieres? Que una fiesta sin magia no es fiesta. Una fiesta que se dirige desde los departamentos de cultura, conciertos, teatro, es algo muy bonito y es algo interesante en la fiesta. Todos a la tarde acudimos al teatro o todos acudimos a un concierto, pero la fiesta, para que sea esa fiesta que supone la válvula de escape social que toda sociedad, la vitoriana también, necesita para que el resto del año seamos unos ciudadanos ejemplares, esa magia creo que se ha perdido en algunos momentos. Por ejemplo, el paseillo de los blusas inescas. Antes el lugar central era la Plaza de Toros. La Plaza de Toros no por el rito taurino en sí, que va, en absoluto. Era por la merienda que se hacía en las cuadrillas, era por los bailes, las fanfarres se turnaban para bailar, pues sacabas a la señora que había al lado de 80 años a bailar.
ese tipo de rituales se han perdido por una cuestión muy simple, porque ya el centro neurálgico, el epicentro de la fiesta, desde las 5 de la tarde hasta las 8, no es pues la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, además, bueno, Blusas Inescas a lo largo de los años habrán vivido montones de anécdotas. Wow, terribles, porque insisto, era el epicentro de todo ese, de la fiesta en esa tarde, y luego la vuelta, además, estaba animada con una razón, insisto. Entiendo las razones de supresión del espectáculo taurino en tanto a cuanto maltrato animal, todo eso, ¿no? Pero ese epicentro mágico, pues ya no lo es. Anécdotas allí ha habido miles, o sea, yo creo que muchísimos blusas inescas vivimos a lo largo del año de contarnos anécdotas o de decir, opa, fulano, ese fue el que tiró la tortilla de patatas. Hay infinidad de anécdotas. Yo en la plaza he visto sardinadas. Pero preparadas allí. Con la barbacoa allí, y sardinadas, que un tufo a sardinas en toda la plaza, increíble. Gambas a la plancha, bueno, todo tipo de viandas. Luego los chipirones en su tinta solían arrojarse y solían volar y tal. Hay una anécdota de un chico queridísimo, Marigorta, de un buen amigo, que arrojó una tortilla de patatas que cayó en la cabeza de una señora, literal, le cayó la tortilla de patatas y la señora se enfadó. Entonces Marigorta bajó desde donde estaba hasta donde estaba la señora, se puso de rodillas y le pidió perdón a la señora. Entonces toda la plaza entera, bueno, y se dieron un abrazo, la señora le perdonó y se dieron toda la plaza entera aplaudiendo a nuestro amigo Marigorta y el acto aquel, ¿no? Y el perdón otorgado por la señora. Y bueno, el maestro, el torero ahí con el toro, pues diciendo, coño, ¿aquí qué pasa? Que a mí no me hace caso en nadie, ¿no? Mientras que, bueno, anécdotas esas hay, anécdotas, pero anécdotas mil, en la Plaza de Toros. Algunos, evidentemente, se pasaban, pero otros muchos, la gran mayoría, lo que daban era un calor y un color a la plaza, muy al estilo de lo que ocurre en Pamplona, y bueno, pues eso se ha eliminado. Claro, ahora la alternativa es la Plaza del Renacimiento, claro, con las vías del tranvía, no tiene esa magia. Y claro, los blusas ahora vamos a un lugar al que no llegamos y venimos de un lugar en el que no hemos estado. Y eso es muy difícil de encajarlo con ese concepto mágico de la fiesta. Y no estamos encontrando alternativa. Hay un elemento ahí peligroso para la supervivencia del ritual central de las fiestas en cuanto a blusas inescas. Nos vamos a acercar, si te parece, precisamente, ¿no?, hacia el lugar clave del paseillo, hacia la calle Dato, para seguir recordando un poquito todas esas anécdotas. Sí, porque es el recorrido que habitualmente hacemos. Justo salíais de aquí, de la Plaza de antes de emprender la marcha desde la esquina, desde la esquinita de Dato con Postas, todas las cuadrillas nos citamos aquí para tomar el café, para tomar un chupito, para tomar un gin tonic, para ir animando un poquito el cuerpo, porque la hidratación es fundamental, lo dicen todos los entrenadores, sí, para ir hidratando un poquito el cuerpo de cara ya a emprender el paseillo, ¿no? Y bueno, pues este recorrido el que hacemos. Bueno, hablabas de la bebida y la comida. Yo creo que dentro de las cuadrillas de blusas inescas es también un factor fundamental. Bueno, la bebida y la comida durante muchos años, sobre todo cuando surgen las cuadrillas, antes de la Guerra Civil, pero sobre todo posterior a la Guerra Civil, la comida y la bebida era un factor muy importante en la fiesta, porque eran años de carencia. Entonces, el exceso en la comida y el exceso en la bebida, eso significaba fiesta. El resto del año había que ser muy comedido porque no había dinero, porque había dificultades. Entonces, la fiesta significaba también exceso en ese sentido. Oh, venga a comer, venga a beber. Eso ha cambiado también. Afortunadamente vivimos en una sociedad en la que a diario tenemos acceso a determinados alimentos y tenemos acceso a determinada bebida, ¿no? Claro. Entonces, eso ha introducido también cambios, Ya no es ese exceso en la comida y en la bebida. Yo creo que no es tan marcado como era en la época de mi padre, en la época de generaciones anteriores. Y también es cierto que los cambios sociales que te comentaba antes. Sí. Antes era impensable que un blusa en una cuadrilla no bebiera alcohol. Y sin embargo, en este momento, blusas inescas piden cerveza sin alcohol, piden mosto o piden que se lleve agua, pues porque hay que tener en cuenta determinadas situaciones o hay alimentos que hay que tener en cuenta para chicos y chicas
de la cuadrilla que son celíacos o que pueden tener diabetes o que pueden tener cualquier otro tipo de afección. Eso era impensable hace tan solo 20 años y hoy en día no. Oye, no, yo no bebo alcohol, ¿eh? También era impensable hace 20 años el que se recriminara a alguien por ir un poquito pasado de rosca, claro, porque era lo habitual. Y ahora, sin embargo, los encargados de la cuadrilla tienen que estar pendientes de que ese chico nuevo no se pase, porque se han comprometido con la familia, con los padres, de que no se pase, o que puede dar un mal ejemplo, y están ahí los encargados, la comisión, la junta directiva de las cuadrillas, encargados de, oye, fulanito, ya te vale, te has pasado, o te vas para casa o paras. En fin, todo esto era impensable hace tan solo 20 años. Yo empecé a salir de blusa, bueno, de pequeñito con mi padre, sí, pero oficialmente en la cuadrilla Azkenak en el año 78. Que ahora esto se merecía. Sí, Azkenak desapareció y, bueno, lo habitual en las comidas era agarrar literalmente los platos de alubias rojas con sacramentos y arrojarlos a las paredes de... Ahora, esto realmente lo piensas y dices, pero ¿cómo se podía hacer esa burrada? O sea, ¿cómo se podía tener esa falta de consideración con los dueños de un establecimiento hotelero? Que incluso llegaron a echarnos de un restaurante, porque, con todo el derecho del mundo. Claro. Esto yo creo que se ha acabado, ¿no? Tanto en cuanto al exceso, en las costumbres, en los rituales, pero también que tienen que ver con la comida y con la bebida. Yo creo que se ha moderado muchísimo. No estoy de acuerdo cuando hablan de que los jóvenes ahora beben en exceso. El que dice eso o no ha conocido nuestras fiestas o quizás es de alguna generación para mí perdida. Yo creo que en aquella época, años 78, años 80, el exceso del alcohol, la fiesta alrededor del alcohol, era absolutamente evidente. Y hoy hemos moderado muchísimo eso. La introducción de otras bebidas, claro, pues bueno, pues se reparte en el pasillo gin tonic o ron cola o naranja, naranja con vodka y tal, pero bueno, en cantidades infantiles, ¿no? Con el objeto de que antes, sin embargo, pues era vino, era pacharán, era licores, era coñac, aquello era terrible. Era terrible, como ha ocurrido en otros lugares. Claro. En Andalucía, por ejemplo, hablan de la revolución del rebujito. Porque antes, evidentemente, imagínate tú qué pedalete se cogía el personal con fino amontillado a todas horas, ¿no? Bueno, aquí ha pasado también algo muy parecido. Bueno, comentabas que tú comenzaste en la cuadrilla Azkenak, que ya ha desaparecido, claro, a lo largo de la historia de las cuadrillas de blusas sin escas. Una cuadrilla que tuvo en su época una importancia muy, muy significativa en Vitoria. Claro, y te iba a decir eso, que hay muchas cuadrillas, ¿no?, que han desaparecido, otras que sí, que llevan muchos años. No sé qué me puedes contar de este tema. Bueno, ha habido muchísimas cuadrillas desaparecidas, desde que comienzan las cuadrillas de blusas y ahora nescas. Bueno, en aquella época no tiene ninguna consideración, pero es simplemente un dato histórico. Claro, evidentemente cuando comienzan son solamente de blusas. Yo recuerdo hablar a mi padre de la Peña del Embudo. La Peña del Embudo. La Peña, los del Globo. Yo luego ya conocí de pequeñito pues a los tímidos en fin, cuadrillas, los silenciosos, en fin, cuadrillas paradigmáticas, los vainas, y luego cuadrillas que tienen mucha tradición, como los chismes. Que se siguen reuniendo. Es una cuadrilla que a mí me encanta y que es una cuadrilla que no participa de federación ni de comisión, mira, por lo tanto no tiene ningún lío identitario, y que tienen una forma de divertirse que a mí me parece paradigmática, me parece fantástica. O cuadrillas con recorrido como Beresiak, como Belakiak, por ejemplo, Soroa, que en fin, hay muchísimas, Jatorrak, Okerrak, Patasuna. Hay muchas cuadrillas que tienen un recorrido de... Nosotros, Beresiak, hicimos 40 años en el 19, pues menos mal que lo celebramos en el 19. Sí. En fin, hay cuadrillas que nos superan, como los Vainas, etcétera, en años, pero son cuadrillas con mucho recorrido. Ahora, ha habido cuadrillas que se han quedado en el camino. Claro. Recuerdo la MIAC, cuadrillas de chicas. ¿Ha habido cuadrillas solo de Nescas? La MIAC, sí. Pues en fin, varias cuadrillas que, bueno, pues que tuvieron una vida muy efímera, muy efímera.
Sagusarrac, en fin, distintas cuadrillas que no han tenido el recorrido pues que han tenido Gasteiztarrac o que han tenido otras cuadrillas. Sí ha habido numerosas cuadrillas que han tenido una vida efímera de 1 año, de 2 años. Hubo unos jóvenes, ahora no recuerdo el nombre de la cuadrilla, que 1 año en el pasillo, fíjate si se hacían burradas, allí al fondo, alrededor de la Mejillonera, yo creo que era, el día del Guarro, Que ya no existe. que ya no existe. Otra de las cosas que te digo que afortunadamente se han eliminado, porque era una cochinada y sobre todo era una falta de respeto a quien se le arrojaba algo. A mí nunca me gustó, pero bueno, pero encima, ¿cómo lo voy a arrojar yo a ese señor que pasa por ahí harina con huevos, si no le conozco de nada y no tengo el consentimiento del señor para participar de este ritual, ¿no? Bueno, se hacían burradas. Esa cuadrilla que salió aquel año, muchos jóvenes, se hicieron con boñigas de vaca. Uy, Y las pusieron muy bien puestas en cartones redondos, se lo trabajaron y las arrojaron al personal. Boñigas de vaca. Claro, a alguien de los que recibió la boñiga se enfadó y los amigos o los maridos o los hijos de la señora tal o del señor tal, pues bueno, la emprendieron a golpes literalmente con aquellos. Oye, aquella cuadrilla no volvió a salir. En fin, ha habido cuadrillas que han tenido vida muy, muy efímera. Hubo cuadrillas que se disolvieron también. La época después del franquismo fue una época de efervescencia política. Y la política marcó también mucho el devenir de las cuadrillas, para bien o para mal, porque muchas de ellas se disgregaron, se separaron, en muchos casos por cuestiones que tenían que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones de política partidaria. Afortunadamente todo eso está superado. Hay muchas cuadrillas que en los estatutos, por ejemplo Brescia, que en los estatutos dicen, por favor, aquí venimos a pasarlos bien todos, no vamos a hacer ningún tipo de ostentación en las pancartas o tal de cuestiones políticas, ¿no? Pero sí que han desaparecido a lo largo de la vida de las fiestas numerosas cuadrillas. Bueno, hablabas ahora precisamente de las pancartas también, ¿no? Dentro de este paseo que estamos realizando ahora mismo, hemos visto también pancartas muy reivindicativas a lo largo de estos años. Claro, porque la fiesta tiene también ese puntito. A ver, la fiesta es un tiempo mágico, es un tiempo en el que parece que la administración, quien rige los destinos de la sociedad, el alcalde de un pueblo o el alcalde de una gran ciudad, actúan de la misma forma. En la fiesta es un tiempo mágico en el que se permiten cosas, de ahí la válvula de escape. Entonces siempre ha sido típico en las fiestas de cualquier lugar, pues cantar esa jota hiriente en La Guardia, en San Juanes, sobre que la mujer del boticario parece que visita mucho al veterinario o a fulano de tal, ¿no? O sobre que el secretario del ayuntamiento ingresa 30, pero tiene uñas como los gatos porque se queda 20. Siempre se ha echado esa jota, ¿no? ese ritual, ¿no? Esa jota incisiva, sarcástica y tal. Bueno, pues las pancartas es una manifestación de eso. Es una manifestación pictórica. Las pancartas ahora son fáciles porque normalmente son livianas, pero las pancartas se hacían, pues uno de la cuadrilla era camionero y tenía un toldo viejo y regalaba el toldo, se pintaba el toldo y se pintaba con pintura y se ponían. Costaba un huevo llevar una pancarta. ¿Y quién llevaba las pancartas entonces? Normalmente los nuevos. Ah, claro. Normalmente los nuevos. Ahora las pancartas, afortunadamente, se llevan a imprimir en un offset, en una empresa, son finitas, o son de cartón pluma, o son finitas, o incluso se sujetan en los camiones de las cuadrillas, ya no se llevan. Claro, todo ese tipo de diseño gráfico está en la página web de la cuadrilla, o en el Facebook, y en el Twitter de la cuadrilla, es decir, las nuevas tecnologías han irrumpido también en las fiestas, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado. Pero la crítica social ha sido, es y será elemento central también de la fiesta. Yo no digo el insulto, ni la grosería, pero la crítica política, social, es con natural, es algo que es evidente en ese tiempo anormal, en ese tiempo mágico, en ese tiempo de exceso. Cuentan que en un pueblito de Navarra, en la época del franquismo, pues el obispo de Pamplona prohibió el baile, porque el baile y la música en aquellos años oscuros pues era pecaminoso, invitaba al acercamiento y tal, ¿no? Y prohibió el baile. Entonces dice que fue el obispo a visitar ese pueblo en fiestas
y el alcalde del pueblo dijo, bueno, y ahora el señor obispo nos va a decir unas palabras. Pero antes de eso, un grupo de jotas locales, el obispo se debía de llamar Benavides, un grupo de jotas locales, se apellidaba, un grupo de jotas locales va a cantar una jotica al obispo Benavides. Y el grupo se arrancó de esta forma, dice, que el tiempo, no lo canto porque entonces llovería, que el tiempo nos sea propicio y nos dé muy buenas vides, y que le den por el culo al obispo Benavides. Bueno, acabaron todos en aquella época en comisaría en Pamplona, acabaron todos encerrados, ¿no? La Guardia Civil o los grises, ¿no? Bueno, es que es el espíritu crítico de la fiesta. Esto el resto del año no se hace. Claro. ¿Por qué? Porque hay unas normas, hay unas sanciones, entonces, bueno, pues no. Pero en fiestas sí se puede hacer. Se puede comentar, se puede cantar esa jota verde, esa jota picante, esa jota que alude a temas que eran tabú el resto del año, pues sobre sexo, sobre tal, ¿no? Y bueno, pues las pancartas es una manifestación más de ese espíritu crítico, de crítica hacia los poderes de la fiesta, y las fiestas de la Blanca también, claro. Bueno, hablabas de la canción dedicada al obispo Benavides, pero creo que aquí en Vitoria también surgió una canción que luego se ha extendido, ¿no?, por el resto de ciudades, que tiene que ver algo con Mari Carmen. Sí, además nos vamos a acercar a la esquina en la que se cantaba, muy cerquita de la cafetería Casablanca, ¿eh? Ahí vivía la casa donde se hospedaba cuando venía a fiestas la esposa del dictador, Carmen Polo de Franco. Entonces era conocida aquella mujer, por lo visto, porque le gustaban mucho las joyas. De hecho, uno de los motes que tenía era la Collares. Le gustaban mucho las joyas y le gustaba venir a las joyerías de Vitoria, no pagaba ninguna, claro. Entonces se entretuvo y estaba a punto de comenzar la corrida, y ella iba a presidir la corrida. Ahora no recuerdo el año, 40 y algo creo que fue. Y no llegaba, entonces en aquella época, como no podía decirse nada del dictador y de su esposa, lo que hacían era atrasar el reloj. Se subía un operario y atrasaba el reloj, ¿no? Hasta que los blusas se dieron cuenta de eso y empezaron ahí a ¿esto qué es? Joder, aquí estamos achicharrándonos al sol aquí en el tendido, esta mujer no viene, qué tomadura de pelo, y a pesar de que eran tiempos difíciles para la crítica al poder, pues cuando llegó ella, una sonora pitada que los diarios locales maquillaron diciendo los blusas aplaudieron a tal. Sí, pero de aplaudir nada. Era de aplaudir nada, una sonora pitada, y luego empezaron a cantar la Mari Carmen no sabe coser, y se popularizó pues en toda España pues como crítica al dictador, y en este caso a su santa esposa, ¿eh? Sí, y la casa, ya te digo, la casa está muy cerquita, ahí arriba, en la esquina. De hecho, muchas cuadrillas de blusas, cuando pasó ese año, se paraban allí, y allí los chistus, los acordeones, en aquella época el saxofón, porque había bandas pues con gente que se juntaba para tocar. Y luego posteriormente las fanfarres cantaban la Mari Carmen, y todos cantaban la Mari Carmen mirando al balcón en el que supuestamente había estado, ¿no?, aquel año. Eso, el año 2019, un grupo de blusas, no voy a decir el nombre, y el año 2020 también, el año pasado, un grupo de blusas que simplemente se quedó para comer, nada más, no se podía hacer otra cosa. Claro. Quedaron para comer, un grupo, hablo de 5 o 6 personas, fueron a tomar café todavía al Casablanca, se sentaron y cantaron la canción de la Mari Carmen no sabe coser, porque era uno de los rituales más divertidos de las fiestas, y que bueno, también se ha perdido, porque la gran mayoría de los chicos y chicas jóvenes pues no conocen esos hechos, ¿eh? Claro, se han perdido tradiciones, hablábamos hace un ratito, ¿no?, del Día del Guarro, más recientemente, ¿no?, por ejemplo, el tema de la carrera de burros, ¿no?, todo un clásico del Día de Santiago que se ha transformado en la carrera de barricas. Pues sí, pero mira, a ver, la carrera de burros durante muchos años también, los más burros no tenían 4 patas, o sea, los más burros estaban encima. Es cierto que durante muchos tiempos ocurrió eso y se maltrataba al borriquito, pero bueno, hace mucho.
Hace mucho que eso cambió y lo que sí era, se montaba al borriquito, pero bueno, sin más. De hecho, en Álava había una cierta industria alrededor de los pollinos, de los asnos, en varios pueblos de Vitoria, que los tenían solamente para alquilar en fiestas y sacar un beneficio. Pero últimamente no se les maltrataba, yo no estoy de acuerdo con eso. Se montaba, sí, pero no se les maltrataba, se tenía mucho cuidado. Bueno, pues, en fin, parece que los tiempos en ese sentido pues se han impuesto y han impuesto la eliminación de la carrera de burros, que sigo insistiendo, ha tenido un coste para determinadas personas y para determinadas economías familiares en algunos pueblos de Álava. Yo creo, en mi opinión, yo creo que fue una mala decisión, pero bueno, se ha eliminado. Pero cuando yo hablo de la magia de la fiesta, aquella carrera tenía pues esa magia simpática del borriquito, de los niños que se sacaban la foto con los aitas antes de la carrera, tenía esa magia. Pero sí creo que se ha conseguido recuperar magia, porque claro, hablamos de una carrera de barricas, hablamos de Rioja Alavesa, hablamos del vino, hablamos de la simbología que tiene el vino, ¿no? El vino en fiestas, sea un criancita o un vinito de año de un cosechero de Rioja Alavesa, o sea un calimocho. Pero esa simbología del vino a través de la barrica sí tiene magia. Ya desde Baco tiene magia. Entonces yo creo que está teniendo público, que está teniendo éxito, que las cuadrillas participan. Sí que es cierto que alguna uña se ha tenido que caer, pues, en fin, pero tiene su gracia, tiene su magia. Cuando te hablaba de recuperar la magia sustitutiva de la corrida, pues esto yo creo que sí que ha sido un éxito, sí que ha tenido magia. Aún así, yo sería partidario de pensar de nuevo en flexibilizar algún tipo de medidas, porque incluso yo creo que se ha criminalizado en exceso a una cuadrilla batasuna, saca una yunta de bueyes de estilo, pues de estilo del siglo XIX, en el yugo, con cómo ponían las mantas, cómo ponían la tapa de piel de cordero, que es una maravilla. Desde el punto de vista etnográfico, es una auténtica maravilla que los niños, las niñas, conozcan esa historia de nuestro pasado rural y se saquen una foto, ¿no? Y criminalizar eso como maltrato, a mí me parece un exceso. Yo no sé si volverá a la carrera de burros, pero a mí me parece que de una forma ordenada, de una forma controlada, no existe o no existiría el maltrato. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, no lo sé. Pero bueno, en el tema de la magia, de las barricas, sí he de reconocer que se ha conseguido recuperar magia, magia para la fiesta. Pues estaba pensando, como me estabas contando lo de que alguna uña se había perdido, estaba pensando en las abarcas. Es que muchas veces los trajes de blusa inesca son complicados, pasamos con que son muy bonitos, sí, pero no sé si podríamos hacer algo con esto. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, aquí hay muchos factores en juego. Uno de ellos, mira, con este calor que estamos teniendo estos días, es el cambio climático. Claro, los trajes de blusas inescas no siempre han sido así, en sus inicios, y yo recuerdo de pequeñito a mi padre, a los amigos de mi padre, los trajes sí que eran los trajes de 1000 rayas. Sí que es cierto que la blusa se empezó a poner para no mancharse con las meriendas en la plaza, porque era la típica blusa de un artesano, de un trabajador, de un carpintero, de un fundidor, eran las blusas distintas de distintos colores, pero se utilizaban para eso. Pero el calzado que llevaban eran las zapatillas blancas y rojas con los cordones rojos, las zapatillas de cáñamo, que son muchísimo más cómodas para un verano. ¿Qué pasa? Pues que sobre todo después de la muerte del dictador, o en los últimos años de la dictadura, cuando empieza a recuperarse esa identidad vasca, ¿no? Además en aquella época evidentemente contra el dictador que la oprimía, ¿no? Pues comienza a reivindicarse un poco la figura ya del casero, la figura del aldeano, de la llanada, etcétera, etcétera. Y se impone la barca por encima de la alpargata, de cáñamo. Pues qué te voy a decir, había un blusa paradigmático de Vitoria, Anchón, bueno, ya ha muerto, era un blusa Anchón magnífico, Iturbe magnífico, que siempre iba con zapatillas deportivas, porque no podía.
Él lo decía, todos los demás no decíamos nada, pero la verdad es que Pensabais las lo mismo, albercas ¿no? son una tortura terrible, son una tortura terrible. En nuestra cuadrilla, durante varios años, vinieron unos chicos malagueños. Ujú. Fíjate tú lo que es una cuadrilla, ¿eh? En una cuadrilla hay un holandés, hay gente que venía, participaba de la fiesta, salía a bailar, le Sí. gustaba tanto que volvía el año que viene, Ah, e incluso dijeron, oye, nos podemos hacer de la cuadrilla, y se hicieron. ¿eh? Javi, Curro, su novia, venían y se pasaban las fiestas apoyados en un banco, atándose las abarcas y diciendo esta frase: te manda cojones que los vascos, para pasárselo bien, se tengan que poner estos zapatitos, con los zapatitos de los vascos, ¿no? La verdad es que es un elemento, los días de calor, pues ir vestido de blusa o de nesca, con el traje de nesca, que también es un traje no apto para los días de calor, ¿eh? Si me dice San Prudencio o Larizu, pero claro, en la Blanca no habría que descartar que dentro de unos años, si el cambio climático avanza como está avanzando, pues se busque algún tipo de vestimenta más liviana, más suave. Yo no descarto el que incluso el traje de blusa se deje para un momento, para la entrega de flores, para tal, pero que pueda cambiar y que en otro momento se pueda ir con una camiseta de la cuadrilla, con unos pantalones cortos o con unas sandalias, como vamos ahora, porque sí que hay días en los que estás muy cómodo vestido de blusa o de nesca, pero hay otros días que es una auténtica tortura. Esos días de bochorno en Vitoria, que afortunadamente son 2, pero tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, ahí también puede haber modificaciones y puede haber cambios, y quizás después de la pandemia podamos encontrarnos con este tipo de modificaciones y de cambios. ¿Por qué no? bueno, tú planteas cambios, pero hay gente incluso que se ha planteado el hecho de que desaparezcan las cuadrillas de blusas y nescas. Yo creo que sería impensable. Ha habido algún año, ¿eh? Ha habido algún año en el que por cuestiones de prohibición gubernativa o por cuestiones, evidentemente, el 3 de marzo del 76, yo eso lo recuerdo perfectamente, porque lo viví siendo un adolescente, que salía en aquella época también, ¡hola!, con aquella efervescencia social, pues salía a la vida reivindicativa y a la vida, ¿no?, social. Lo recuerdo, ese año se suprimieron las fiestas reales, Claro. las oficiales no. Ah, Todavía en el 76 el dictador había muerto, pero las estructuras estaban, la rienda las llevaba todavía esa estructura. Entonces las fiestas oficiales se hicieron, pero los blusas no salieron, no había fiesta. O sea, cuando los blusas no han salido, y hay crónicas locales, del Heraldo, del Norte Express y tal, hay muchos periodistas locales que hablaban de que la fiesta había sido absolutamente insulsa, sin la alegría de blusas y nescas. Yo creo que han sido parte de la fiesta y que van a seguir siendo parte de la fiesta, pero el tema está a ver cómo se readaptan. Claro, una fiesta es constante adaptación, si no se adapta muere, ¿eh? O sea, anclarse tampoco en unas estructuras tradicionales no sirve, hay que recoger esa estructura tradicional, pero por favor adaptarla, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, como toda la sociedad, en un momento de incertidumbre, de cambio, y el COVID-19 no ha venido a ayudar precisamente en ello, para ver cómo adaptamos. ¿Para qué están los blusas y nescas? Para divertir a la gente, para hacer que se rían. ¿Pero cómo? Si ya en el paseillo ya no se hacen las parodias que se hacían antes, ni los cachivaches, ni los instrumentos, porque claro, porque tienes que pasar la ITV si haces un cacharro, pues un cacharro no homologado, que son todo impedimentos. Claro, la gente no se va a poner aquí en la calle Dato para ver pasar a un grupo de gente con un cachi en la mano, claro. sino que la gente se ponía para ver, mira, mi hijo, el novio, el vecino y tal, pero sobre todo el cachondeo, que traían la parodia que hacían pues del dictador, o cantar la Mari Carmen, que estamos, por cierto, en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si perdemos eso, el público, la ciudadanía de Vitoria, no es tonta. Si no hay un aliciente especial, si hacemos algo igual que el resto de los 360 días del año, no van a estar. Ahí es donde creo que hay que repensar, y creo que no se está haciendo. Una muestra de ello es que en los últimos años la calle Dato y esta cafetería emblemática como es el Casablanca, en el que nunca jamás se ha podido sentar nadie a tomar un café,
a las 5 de la tarde porque ya estaba copado, pues en los últimos años hay huecos. Y desde la calle Florida para Sí. la Plaza de Toros no hay gente. Y la gente que antes estaba en los balcones, que tiraba agua, que se cantaba aquella chica morena y luego salía su madre y se aplaudía a la madre, más guapa que la hija, este tipo de cuestiones. Claro, que en este momento también hay que tener mucho cuidado en cómo se malinterpretan muchas veces cuestiones que no lo son nada, que no son en absoluto punibles o condenables, sino que son cuestiones simplemente de, no sé, de humor y de... Bueno, pues lo cierto es que los balcones, en los paseillos de los últimos años, no hay público, no hay risas, no hay ambiente, la fanfarria no salta, la gente en los balcones no baila, la ranchera que estaba... No, no. Entonces ahí se pierde magia, se pierde músculo de fiesta. Eso me preocupa, pero desaparecer creo que no. Creo que es imposible que desaparezca. Pues esperemos que tenemos tiempo. La pandemia, por desgracia, nos ha dado este tiempo sin cuadrillas de blusas sin escas. Veremos cómo se replantea y a ver si el año que viene podemos volver a ver el paseillo o bueno, o lo que se les ocurra. Pues posiblemente veremos un paseillo no multitudinario. Posiblemente veremos un paseillo en grupos de 6. Posiblemente veremos un paseillo con mascarilla. Posiblemente no se vaya a un sitio a jugar al mus, o habrá que hacer actividades al aire libre. Es decir, yo creo que se va a condicionar muy mucho la fiesta también en los próximos años. Espero equivocarme, y que la fiesta sea exactamente igual como la dejamos en el 2019, pero me temo que no va a ser así. Bueno, me temo que insisto, o sea, la fiesta de Vitoria es interacción, es abrazo, saludo, baile, juerga, cantar, y es precisamente todo lo que la experiencia nos está demostrando que no se puede hacer y que no se debe hacer. veremos. Seguramente este 25 de julio no veremos el paseillo, no veremos los actos tradicionales, pero seguramente veamos a cuadrillas de blusas sin escas, gente poniéndose el traje. Pero eso, como te en decía, grupos. cinco que quedarán aquí, que tomarán un café, como el resto de los ciudadanos. Quizás alguien se anime a tocar el chistú con 5 amigos, o otros 5 a 6 metros, pero son este tipo de cuestiones las que van a marcar las fiestas. No solamente en cuestión de blusas sin escas, sino en otras cuestiones. La bajada de Celedón, las vísperas, el rosario de la aurora, la procesión de los faroles. Son muchas las cosas. Son tiempos de incertidumbre, como dice Lipovetsky, la sociedad de la incertidumbre, ¿no? Pues estamos viviendo en la sociedad de la incertidumbre también en periodo de fiestas. Nosotros hemos hecho un pequeño recorrido de este paseillo de fiestas, no nos podemos vestir ahora directamente de blusas sin escas porque no nos da tiempo, pero si te parece por lo menos... ¿Cantamos la Mari Carmen? Podemos cantar la Mari Carmen y ponernos el pañuelo por lo menos, ¿no? Por para supuesto, tener ese pequeño recuerdo sí. a estas fiestas. Esto nos lo permiten, así que... Y esperemos que nos lo podamos poner. A ver, vamos a ver. Y que el año que viene no solamente nos lo podamos poner, sino que lo podamos manchar. Porque podamos, pues no sé, establecer alguno de los rituales festivos de nuestras preciosas fiestas en honor de la Virgen Blanca. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos atendido. Nada, ha sido un auténtico placer.